Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esa edición 17 del ciclo de conferencia TEC, ¿no? Es un gran placer tener hoy día con nosotros a César Tarazona, que nos va a presentar su charla Obra habitada en Guairuro. Primero voy a presentar a César y creo que de forma muy rápida vamos a empezar a la presentación, ¿no? La mayoría lo conocen porque veo que hay algunos, además, algunos tuyos de taller, ¿no? César es arquitecto de la PUC, ¿no? Profesor auxiliar en nuestra escuela, tiene una maestría en vivienda colectiva de la ITSAM de Madrid, ¿no? Es fundador de la Oficina de Arquitectura In Situ, que desarrolla proyecto de autogestión y de construcción de mediana escala, ¿no? Su trabajo ha sido reconocido en diferentes ámbitos, ¿no? Ha recibido el premio a la calidad arquitectónica CELIMA en 2011, en la Bienal de Arquitectura Joven en el Perú BAJ 2013, con el premio CEMEXTEC en Monterrey en 2019 y obviamente en 2024, el año pasado, la misma obra recibió el Premio Nacional Hexágono de Oro, ¿no? En la Bienal de Arquitectura 20, la Bienal de Arquitectura de Perú Urbano, ¿no? No, es un gran placer tener a César hoy día. Yo diría, además, personalmente, estoy muy impaciente de ver la presentación porque personalmente tuve la suerte de visitar justamente la misma obra hace unos días y me dejó una impresión muy grande. Creo que te lo dije, ¿no? Me pareció mejor todavía, más interesante en vivo que en las fotos, que no siempre pasa así con los proyectos, a veces son mejores en fotos y creo que en tu caso no era así. Entonces, nada, muchas gracias, César, un aplauso para César y bienvenidos a todos. Hola, sí, se escucha bien, ¿cierto? Hola, buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer la convocatoria y la gestión y la oportunidad de poder comunicar y contar un poco el proyecto. Estoy sorprendido porque no me habían comentado mis estudiantes que iban a venir a visitarme, con lo cual voy a tratar de orientar un poco más la charla en relación a ellos, a ver si lo logro. Y bien, adelante. Eh, la idea de obra habitada en Guairuro trata de colocar o de evitar ciertas discusiones en referencia a qué es obra o qué no es obra. Si la obra es solo lo construido o si la obra es solo aquello escrito. Esa discusión que a veces hemos tenido la oportunidad de justamente poner sobre la mesa entre la relación entre teoría y práctica, pero para el proyecto y para nosotros, y creo que hay un acuerdo transversal, teoría y práctica es lo mismo. Entonces la idea de obra trata de poner en relación y más bien comunicar lo que es construido de lo que es investigación, comunicar la teoría con la práctica, habitada porque evidentemente quiere poner como en el centro y como sujeto principal al habitante. Y bueno, en Guairuro tiene relación con el material constructivo. Y no se llama casa, no se llama oficina, no se llama como ningún otro programa porque precisamente lo que pretende es suspender la idea de programa para poder hablar de otras cosas. Ojalá poder hablar de libertad, flexibilidad y resiliencia a través de un proyecto. Sí. Entonces, una de las primeras cosas que nos interesaba poner sobre la mesa es la relación que se teje en la ciudad autoproducida, esta lógica de vivir y construir en paralelo que nosotros entendemos como un proceso pedagógico en sí mismo porque es generacional. Independientemente si se transmiten por ahí o se transmiten hoy ciertas vulnerabilidades, creemos que hay una transmisión de conocimientos y creemos que es un proceso importante porque termina formando a los habitantes en periodos de 15 o 16 años, por un lado. Por otro lado, creo que esta idea de reivindicación y de legitimación de una práctica de habitar particular y específica en una ciudad como la nuestra.
Por otro lado, también poner sobre la mesa la autonomía para construir y habitar en paralelo. Me parecía que esos temas son los que recoge esta obra y trata de articularse con cierta distancia y trata de recoger esos saberes e incorporarlos a la obra. Y por otro lado, en términos más prácticos, nos parecía súper sugerente en este archivo que habíamos recogido de la Casa Anchelía en Comas, en que hay construcción en madera en los espacios o en los procesos preliminares. O sea, pensamos que no hay una relación con la madera, pero si, todavía no tenemos la estadística, pero si uno empieza a recordar y a hacer memoria de cómo son los procesos de autoconstrucción de las viviendas autoproducidas, son precisamente a través de estos pies derechos, de estos apuntalamientos, de estos encofrados. O sea, ya se usa de alguna manera la construcción en madera, con lo cual hay como un reconocimiento sobre la flexibilidad, sobre la maleabilidad del material. Muy rápidamente tú puedes cortar piezas, transformarlas, convertirlas en columnas temporales, convertirlas en encofrados. Hay un conocimiento ahí acumulado, pero claro, el mercado posiblemente se ha encargado de deslegitimar esto como un material noble. Entonces, lo irónico es que sí convivimos con esto, pero todavía no se convierte en una práctica que hace edificios, es una práctica por ahora que desarrolla los trabajos preliminares. Por otro lado, existe el 93%, el contexto en el que habitamos, el 93% del crecimiento urbano es informal. Saben que el 70% de ese crecimiento es referido a la vivienda autoproducida, con lo cual hay una necesidad y una urgencia respecto a tocar los temas de fondo que construyen ciudad. Una ciudad que ha sido catalogada informal, pero lo informal no es otra cosa que la distancia del Estado para no poder abordar algunos problemas frente a una ciudad desbordada. Al año aproximadamente se necesitan unas 140.000 viviendas, pero el Estado solo es capaz de producir 40.000, con lo cual obligan a 100.000 familias a buscar, digamos, las maneras de construir y habitar en paralelo, reproduciendo todo tipo de escenarios de riesgo. Por otro lado, ese proceso, mirando la cara positiva de la moneda, nos han dejado como reconocer algunos valores en la autoproducción, ¿no? Como proceso pedagógico y temporal. Por un lado, la idea de progresividad, la autoconstrucción en sí misma como un saber pedagógico, la resiliencia y otras de maneras de habitar y construir que vinculan o lo entienden como una sola cosa. No es que primero se construye para después habitar, que lo que hace es alejar a la arquitectura o entender la arquitectura más que un objeto, sino más bien entienden que habitar y construir puede ser una cosa misma de cuidado en relación a la arquitectura. Por otro lado, aquí en este mapa de autoproducción se ven 5 viviendas que se desarrollan temporalmente a través del tiempo en un periodo aproximadamente de 60 años. Según Grade, las viviendas autoproducidas se construyen temporalmente en 16 años. Los 8 primeros años se construyen, digamos, la gente vive en condiciones de precariedad, y los otros 8 años justamente viven habitando y construyendo en paralelo, con lo cual realmente genera como algunas preocupaciones, algunas cuestiones, ¿no? ¿Acaso los arquitectos podríamos acompañar ese proceso y no esperar el inicio para generar planes o el final para regenerar cosas, sino más bien como repensar esos saberes y articularlos a estos procesos de ciudad autoproducida? Y coloco y hago esta entrada porque precisamente este es el mapa de nuestra obra. Nuestra obra trata de articularse y de construir ese mapa temporal y construirse también a través del tiempo, entendiendo que el tiempo y los procesos justamente son un material constitutivo de la obra, por eso el nombre de la charla, el tiempo y el proceso como material de construcción. Y precisamente esta obra se despliega alrededor de 3 años. Nosotros hemos hecho esta cita de 1075 días y 590 noches. 1075 días hace referencia al número de días por los que atravesó los diferentes procesos y estado de la obra, momentos de alta intensidad de ejecución, momentos de momentos de duda, momentos de crisis, retoma de trabajos, reformulación del proyecto. Y 590 noches hace referencia a una cosa fundamental para este proyecto, y es la decisión casi política nuestra de ir a vivir a esta obra mientras se construía en paralelo. Porque podríamos haber tercerizado la obra, podríamos continuar viviendo en otro espacio, o podríamos
ni siquiera haber pensado esta posibilidad, tercerizando todo el proyecto. Pero nosotros aún, y muy respetuosamente, porque no termina siendo exactamente este proceso de 16 años, pero es lo más cerca que hemos podido estar. Y entonces voy a narrar toda la obra, no de manera detallada como se desarrolla en este mapa, pero sí a través de estos 4 capítulos. Primero esta introducción que tiene que ver con el tiempo y como material de construcción, luego las implicancias de construir en madera, haré algunos alcances generales, posteriormente la obra como taller de aprendizaje, cómo convertimos la obra justamente en ese motor para construirla, y luego el punto clave de vivirla mientras se construye, el momento de la obra habitada. Pero no voy a desarrollarlo detalladamente, simplemente estoy como colocando en la cabeza de todos cómo se articula y cómo esta obra habla de esta primera parte que les comentaba inicialmente. Ahora, ¿sobre dónde está ubicada? Está ubicada, creo que todos conocemos, pero para los que posiblemente no conocen, que serán muy pocos, está ubicada en la zona monumental de Pueblo Libre, ¿de acuerdo? Perdón, no he puesto el timer y puede ser que sean 2 horas y eso es un problema. Ya, se encuentra ubicada en la zona monumental de Pueblo Libre. Esta es la plaza principal. La obra justo está en la última calle denominada como zona monumental. Hay muchas cosas de valor y simbólicas en torno a su ubicación. Por un lado, como saben, esto fue una reducción de indios a mediados de 1500, aproximadamente por un periodo de 200 años, con lo cual ya había como una primera idea de confrontación, no desde la arquitectura, sino desde una realidad social específica. Luego se encuentra la iglesia María Magdalena, que es un símbolo de poder justamente de esa época, que se construyó a finales de 1500 y que se ha ido reconstruyendo en el tiempo N veces para mantener un símbolo. Y luego están las otras construcciones menores de tierra, quincha y madera, de escala doméstica y de un nivel. Aquí se encuentra el Querolo, que todos conocemos. Aquí se encuentra el Museo de Antropología, lo que fue la casa de Bolívar y San Martín antes de irse o de retirarse del Perú, con lo cual habían como una serie de condiciones que ya nos llamaban la atención. Y también había una experiencia personal que en el taller, recuerdo perfectamente que en el taller 2, que en ese momento promovía Aldo Mantovani, él nos impulsaba a hacer el levantamiento de cada una de esas viviendas, y recuerdo haber levantado a mano unos cansos sobre los sistemas constructivos, sobre las plantas, sobre los cortes de cada una de esas viviendas. Yo creo que ahí empezó mi fascinación con este proyecto, y creo que esa es una de las razones hoy en el tiempo de comprender por qué también nos hacía mucho sentido colocarnos donde nos habíamos colocado. Finalmente es una calle típica de la ciudad de Lima, donde el Estado no tiene ninguna presencia, deja la responsabilidad a los habitantes, que sean ellos los que refuercen, que sean ellos quienes mejoren las calles, y eso es siempre un problema. Por eso es que generalmente en estas zonas con tejido histórico las regeneraciones son lentas, porque generalmente el Estado lo que hace es colocar esas responsabilidades a las familias. Y el proyecto, digamos, nosotros en la oficina, y es una de las cosas que provocamos y compartimos siempre, todos los proyectos los abordamos a través de los dibujos. Hacemos literalmente cientos de dibujos en el que exploramos, ensayamos y nos confrontamos con nuestras propias ideas. Este es uno de los primeros esquemas, si no el primer esquema de la vivienda. No es y no se parece a la vivienda que hemos construido, pero creo que empieza a señalar algunos intereses, como la relación de construir una nave con cierta continuidad, la necesidad de colocar o de abrir y ser permeable para permitir el paso del viento y la luz, pero ya con una decisión, digamos, o un interés de construir este espacio neutral a través de una nave, ¿no? Porque una de las respuestas podría haber sido pensar en otras tipologías como esta, donde se organiza el proyecto a través de un patio y se empieza a construir progresivamente de atrás para adelante, pero siempre con este interés de colocar a la madera como centro de exploración e investigación en el proyecto, luego con una claridad cada vez más precisa sobre la nave, pero siempre con algunas preocupaciones. No queríamos ser
una suerte de tapón sobre el suelo, despegábamos el suelo del piso y creíamos que era un entablonado también, para finalmente acercarnos cada vez más al proyecto con esa nitidez de ser una nave continua, sin interrupciones, con un suelo continuo, también producto del contexto. Las viviendas que nos rodean no tienen cimentación o no están construidas necesariamente bien. Y también era una manera de justamente no pensar en condiciones que podrían hacer más difícil la ejecución de un proyecto, además de incrementar costos y etcétera. Y así como estas secciones hubieron muchas. Hasta aquí lo que dominaba la arquitectura era la subjetividad construida por los medios. Si se dan cuenta, la cantidad de vigas que hay y el peralte que tienen y la proximidad entre ellas es un exceso. Eso revela solo desconocimiento de uso del material. Y posiblemente ese desconocimiento tiene que ver con las obras que nosotros veíamos y que nos parecían fascinantes y que queríamos como retomar, pero que realmente todavía no nos acercaban al entendimiento y a la comprensión de la construcción en madera. Por un lado, hacíamos algunos ensayos porque creíamos que esto podía ser una suerte de manifiesto en madera donde todo debería ser madera, suelos, techos, muros. En el lado izquierdo ensayábamos unos herramientas en triple fenólico y revelábamos solo la estructura del proyecto. En el lado derecho, el material, la madera guairuro ya había tenido algún tipo de aparición en el proyecto. Habíamos hablado con Takahashi y él nos presenta la posibilidad de trabajar con la madera guairuro. Nosotros no teníamos conocimiento de esa madera, habíamos trabajado con pino, con tornillo, con moena, y no teníamos conocimiento de esto, pero creíamos que la madera que usáramos debía ser clara, amarilla, para que, digamos, las condiciones de una nave no sean solamente oscuras, pero digamos desde ahí, desde estas primeras aproximaciones, se están cerca desde esa subjetividad construida por los medios. Y esta es la última sección previa al inicio de obra, esa última sección donde ya hay algún tipo de racionalidad, hay un mejor control de las distancias entre viguetas, la estructura de las columnas está absolutamente expuesta, pero luego hay unas líneas punteadas que son justamente los parantes o los travesaños que amarran la nave en el sentido longitudinal, que están ocultos porque hay otros herramientas que impiden ver, digamos, esa estructura, pero no nos parecía un problema porque la quincha funciona así. Tú ves en el muro de quincha solo la tierra, pero dentro del muro de quincha hay unos travesaños, hay un tejido de caña, etc. Entonces no nos parecía un problema, y aparte que hasta ese momento nosotros estábamos pensando en la proporción, en la delicadeza, etc. Pero sí había un valor importante, esta idea de suspender el programa. Desde un momento era muy claro de que era una nave que trataba de construir un lugar, de construir condiciones, pero no de construir un programa que la deformara o que la obligara a hacer cualquier otra cosa. Este espacio neutro, alguien podría entenderlo como vivienda, alguien podría entenderlo como oficina, alguien podría entenderlo como espacio de trabajo, podría ser lo que necesite ser en función de quién la habita. Pero en paralelo hay unas exigencias estructurales. El proyecto, esta es la relación estructural del proyecto, y el proyecto está pensado en sus dimensiones, en sus instancias y en el tamaño de sus pilares, de sus columnas, para poder cargar 2 pisos igual a este. Aproximadamente la nave del primer nivel tiene un peso de 3,5 toneladas y ha sido construida y pensada con columnas de 2 pulgadas, de 2 por 4. Todas las secciones, columnas, vigas, travesaños, tienen un espesor de 2 pulgadas que es producto de haber entendido que era la madera seca disponible en el mercado. Nosotros, como no teníamos experiencia en madera, sospechábamos de que íbamos a cometer una serie de errores, con lo cual queríamos tener a mano la posibilidad de contar con madera en caso lo necesitáramos. Porque secciones mayores a las 2 pulgadas, al no ser comerciales, tienen que pasar por el proceso de secado. Y este es mínimo 30 días, pero que puede cambiar dependiendo de la sección de la madera. Pero en este caso era una decisión de aprendizaje, de saber que no podíamos detener la obra y que teníamos que tener siempre disponible el material. Y 2 por 4 significa realmente un riesgo que comprendimos después, porque estábamos como tratando en ese momento, sin tener muy claro por qué, ya lo contaré, de llevar al mínimo la expresión o la estructura de la madera. Esta idea de los arquitectos de querer
llevar al mínimo las estructuras para que trabajen de la mejor manera o para que trabajen sin pérdida, digamos. Esa era una de las ideas que habíamos colocado. Una columna de 2x4 es menor que esto. Esto mide 8 centímetros por 15. Estamos hablando de una columna de 4 centímetros y medio por 9 centímetros y medio. Ya eso representa un riesgo porque no tienes capacidad para perder sección. Como es una columna tan pequeña, si tú pierdes sección, lo que haces es ir en contra del comportamiento estructural del proyecto. Y con eso construimos la totalidad de la nave en un terreno aproximadamente de 4 de ancho por 21 de fondo, que tiene esta geometría porque es la geometría del terreno. La gente, los vecinos en el tiempo se han ido apropiando del terreno como han podido y por eso estos terrenos tienen estas formas bastante irregulares, pero que han servido estos quiebres justamente para usarlos como los momentos de rigidización del proyecto. Estas esquinas justamente son los momentos en que el proyecto se hace más rígido para, digamos, controlar los esfuerzos laterales en caso de sismo. Y en aquel momento pensábamos que esta pantalla es una pantalla estructural, un machimbrado de 2 pulgadas, es decir, esa estructura, no hay nada que no sea estructura. Pensábamos que iba a ser colocado a pie de calle, de manera que tú pudieras pasar por esta calle monumental y pudieras tocar y tener en relación 1 a 1 a la madera. Empezamos la obra con los primeros procesos de desmontaje de los bloques de adobe que están viendo aquí. No podíamos rescatar toda la obra porque había unas fracturas de piso a techo de los muros de adobe, y por otra cosa porque el proyecto no iba de construir en adobe, el proyecto iba de una investigación de construir en madera. Entonces, teniendo eso claro, nosotros tomamos la decisión de retirar una de las calas laterales del muro o del perímetro, que era lo que nos permitía recuperar los 55 centímetros que necesitábamos en un terreno tan estrecho. Y con eso nosotros empezamos a construir la cimentación. Digamos, sobre la cimentación no diré mucho, pero sí puedo contar que la unión entre la cimentación y las columnas de madera es a través de este anclaje. Son anclajes de 4 o 6 milímetros que se colocan una vez que el sobrecimiento o que la cimentación está vaciada, y esto te permite justamente hacer la conexión a través de estos huecos, y estarán viendo que ahí pasarán unos pernos que conectarán con la columna y que permitirán hacer la conexión con las maderas. Ahora, este proceso tan artesanal genera unos desniveles mínimos, pero que son muy irregulares. Ya la madera debería poder encargarse de generar el nivel adecuado. Y con una cuerda tú puedes de pronto permitir ese alineamiento que sea preciso y constante. Estos son los ensayos preliminares donde justamente hacemos el fresado de la columna, esta especie de redaje desde la parte posterior de la columna para introducirla muy rápidamente, preservando el frente. Por el frente no ves la pieza de anclaje, y estos son los huecos que finalmente te das cuenta que son necesarios para hacer la perforación y atravesar los pernos. Sobre lo que viene en la obra, no voy a detenerme sobre todas las propiedades de la madera, que creo que eso está desarrollado de mejor manera en el libro de Vincent, pero creo que colocar a la madera, al peso específico de la madera junto a los otros materiales, ya revela una cosa importante. La madera, miren el peso específico del concreto, 2.500 kilogramos por metro cúbico, mientras que la madera es 3 veces menos, 850 kilogramos por metro cúbico, y así podríamos hacer una comparación de todo, y eso ya empieza a revelar algunas ventajas. El sismo es fuerza, masa por aceleración. Cuanto más masa, de pronto tienes mayores esfuerzos, con lo cual la ligereza y la flexibilidad de la madera empiezan a ser una virtud para su comportamiento. Por otro lado, la madera misma, lejos de emitir CO2, es un material que absorbe CO2 y que la retiene a través del tiempo y que solo es eliminada cuando se quema. O, por ejemplo, tiene buen comportamiento al calor, o si son maderas duras y estructurales, como el caso de Guairuro, son resistentes a los agentes bióticos, es decir, no se las van a comer las polillas u otras cosas. No necesitan ningún tipo de tratamiento adicional, solo sí hay que protegerla del agua, de la acumulación de agua directa y de la radiación, que son las que terminan afectando su sección dimensional, pero luego no. De hecho, el proyecto que vamos a ver está solo trabajado con ceras hacia el interior y hacia el exterior con unos aceites. Y entonces empezamos con el traslado de la madera. Compramos en el aserradero
una serie de columnas y una serie de vigas, digamos, fuimos al aserradero y directamente compramos 60 columnas, 80 vigas, etcétera. Compramos todas las piezas porque creíamos que ahorrábamos tiempo solicitándolas de maneras predimensionadas para poder montarlas rápidamente en la obra. Y también creo que revela esta imagen que esa idea de haber decidido secciones de 2 pulgadas permitiría ser manipulada por 1 o 2 personas. Miren cómo una persona puede cargar perfectamente una columna. Entonces, si no íbamos a tocar ese muro de adobe y no iba a ver cómo cargar piezas de mayor dimensión, pensar en la dimensión mínima en función de quién y cómo se iba a construir era clave. Posteriormente esas columnas llegan, se empiezan con los procesos de fresado. Esta es la fresadora que hace este hueco, luego el taladro te permite hacer esa perforación y muy rápidamente empezamos a instalar las columnas. Aquí se veían los procesos de edificación con una cuerda, uno mantiene la plomada respecto a las otras columnas, luego con unas guías al lado de la placa se perforan las columnas en los lugares deseados y finalmente se empernan rápidamente. Y rápidamente, en 2 meses, terminamos de colocar todas las columnas y en aquel momento estábamos absolutamente fascinados por el sistema de prefabricación, la velocidad que esto imprimía. Ya en 2 meses, miren, teníamos la nave súper armada, entonces nos parecía que era increíble, decíamos, hoy, qué gran acierto, pero en paralelo sí ocurría algo que visualmente en las fotos no es perceptible. Nosotros, bueno, sí un poco, pero es la deformación de la cámara, pero nosotros percibíamos, conforme avanzamos la obra, cierta deformación. Sentíamos que las columnas estaban arqueadas y nos generaba cierta duda, pero pensábamos que también, como ven, los muros de los vecinos pueden generar como algún tipo de percepción visual equivocada. Entonces pensábamos que era eso, pero en algún punto decidimos comprar una regla de aluminio y enfrentar a la regla de aluminio en la columna. Y descubrimos este pequeño detalle. Descubrimos que todas nuestras columnas estaban deformadas al menos 2 centímetros y que había ocurrido un problema en un proyecto que habíamos celebrado y que estábamos fascinados y que había sido increíble, pero que finalmente nos dimos cuenta que era grave, porque inmediatamente consultamos con el ingeniero, con su profesor Christian Asmat, y justamente ahí revelaba esta lógica de que nosotros como arquitectos, sí, 2x4, la columna chiquitita, wow, pero no, pues no puedes perder sección, porque la columna es tan pequeña que ya no es posible reducir la sección porque significa cargar menos peso, comportarse de otra manera estructuralmente. Entonces con la madera, al contrario, creo que hay que predimensionarla un poco más, lejos de llevarla solo al límite. Cometimos 3 errores. El primer error, que ya igual lo voy a subrayar 2 veces porque es importante, es comprar las columnas en el aserradero. En el aserradero no les importa entregarles material que esté absolutamente derecho, aplomado, etc. Y nosotros no nos habíamos dado cuenta porque en ese momento confiábamos en nuestro carpintero, en ese momento habíamos tercerizado la obra y creíamos y confiábamos en él. El segundo problema es que nuestro carpintero todavía no había desarrollado la capacidad de identificar cuándo una madera húmeda y cuándo era una madera seca. Eso fue un gran problema. Nosotros compramos un higrómetro, pero con miedo medíamos la cantidad de humedad de las maderas, pero como no teníamos la experiencia, no sabíamos si eso estaba bien, si eso estaba mal. Por ejemplo, el 20% es una madera realmente húmeda versus el 11% que es una madera seca y ambientada en el lugar de la obra. Pero aquí hay algo que quiero decir. Por ejemplo, el Reglamento Nacional de Edificaciones en el apartado de madera dice que se debe trabajar como madera seca con porcentajes de 20%. Y entonces aquí hay una falta de información. De repente puede funcionar, igual diría que no, Vincent también discutiremos sobre eso en algún momento, pero hay algo que tengo que hacer como una especie de advertencia, que todo lo que estoy contando aplica solamente a proyectos de sección de 2 pulgadas, porque la madera es un material vivo y cambia no solamente por la temperatura y por la dimensión, y por la dimensión. Entonces, lo que estoy narrando ahora solo se aplica a proyectos de 2 pulgadas. 2 pulgadas hace que cualquier elemento en la madera sea hiper flexible. Realmente es como un papel que tiembla. Si tocamos las vigas, si tocamos las columnas de manera independiente, se mueven muchísimo. Entonces ya se imaginarán que frente a mayor humedad y frente al calor, se deforman y se tuercen de manera terrible porque tienen poca sección dimensional. Error 2. Error 3. En las imágenes anteriores, si se han dado cuenta, no hay ningún solo elemento de arrostre que garantice que esa estructura esté construida en paralela. No hay nada que nos diga que este lado derecho es exactamente paralelo a esto.
porque no hay nada que la arrastre, y en el proceso de construcción tienen que haber unos arrestos temporales que terminen fijando la nave de manera paralela. Todo eso no lo sabíamos, y aprender todo eso nos tomaron unos cuantos meses. Entonces en aquel momento paramos la obra, le dijimos al maestro que no podíamos seguir trabajando y nos preocupábamos y pensamos qué íbamos a hacer. Y en aquel momento este proyecto pensado para 3 pisos se termina convirtiendo en solo un proyecto de un piso en madera, porque entendíamos que el espacio significativo del proyecto era este espacio de 4 metros que no tenía nombre, que no tenía programa, pero que era un lugar que podía transformarse en el tiempo. Y nos parecía haber encontrado una excusa perfecta, un sistema de dimensión absolutamente subjetivo, y era que la cantidad de madera que íbamos a usar en ese primer nivel era exactamente equivalente a la cantidad de madera que había en un solo árbol de guairuro. Aproximadamente un árbol de guairuro adulto de 55 años puede contener 4 metros cúbicos de madera, que es la cantidad de madera que hemos usado en la nave del primer nivel. Como segundo dato, ese árbol de madera es capaz de retener aproximadamente 4,5 toneladas de CO2. Significa que nuestro proyecto y nuestra nave retiene 4,5 toneladas de CO2. Con lo cual pasamos de emitir a saber cuánto esta obra retiene en términos de carbono. Y finalmente, esta es la maqueta que nos dio como las seguridades de concentrar todo el esfuerzo con estas piezas de 2 pulgadas en este primer nivel. En adelante, lo que se construiría posteriormente sería con otros sistemas más ágiles que nos permitirían no enfrentarnos a estos problemas que había comentado inicialmente. La obra como taller de aprendizaje es el momento en que nosotros decidimos no tercerizar ningún producto o ningún proceso, y hacernos cargo de los procesos. Y sabíamos que eso iba a requerir comprar herramientas y someternos a una serie de aprendizajes, porque en aquel momento el maestro de obra pasó a ser el arquitecto, pero un arquitecto desinformado. Evidentemente llevábamos a muchos colegas, a muchos arquitectos, a muchos carpinteros, pero no encontrábamos la solución. Y ha sido a través del proceso de prueba y error en el que hemos aprendido y hemos entendido de qué va esta obra y cómo se comporta un edificio en madera. La obra que les voy a mostrar a continuación, cada vez iré más rápido, es producto de estas limitaciones. Los detalles constructivos son proporcionales a la cantidad de herramientas que hemos elegido. Nosotros no usamos madera laminada porque no contábamos con colas que aseguraran la unión frente a la humedad o frente al agua. Nosotros no construimos secciones o detalles que reducieran la columna o que complejizaran el detalle constructivo, sino porque creíamos que lo más rápido en un proceso de aprendizaje era mantener las piezas sólidas sin ningún tipo de modificación. La máxima modificación que hemos hecho es cuando se anclan al piso, que han visto estos detalles de fresado para poder conectarse con la cimentación, pero posteriormente no hay ninguna pieza que se haya destajado o que se haya sobresofisticado en cuanto a su detalle constructivo. Después de este periodo hicimos lo que había que hacer porque comprendimos qué era lo que había pasado, porque seguíamos ensayando en aquel entonces y nos seguíamos equivocando y se seguía deformando y se seguía moviendo la posición de las maderas. Lo que hay que hacer en el aserradero es ir a comprar tablas. Nosotros empezamos a comprar tablas de 2 pulgadas y es en la obra donde tú transformas las piezas en la dimensión y con la precisión que necesitas. Primero por el proceso de garlopeado para de pronto tener una cara paralela, luego con la regresadora para esa cara paralela transmitirla a la otra cara y garantizar que esa plancha es absolutamente paralela, y luego en obra cortarlo adecuadamente. En este caso fue con sierra de mano porque no teníamos otro dispositivo, pero ya teníamos piezas absolutamente derechas. Entonces ahí empezó como la primera cosa, que parece tan básica, pero no había un documento y no había quien nos dijese esto. Me hubiese encantado escuchar esta charla hace 3 años, pero no me la contaron. Entonces lo aprendimos. Y posteriormente lo que les comentaba era que no parece un problema, pero cómo colocas una columna que les digo que es hiperflexible, cómo la colocas derecha, sin que en el momento de que tú hagas el gesto de empernar, no se desplace, no se deforme. Entonces lo que descubrimos era que si colocábamos nuestras vigas como piezas más rígidas, paralelas y prensadas a las columnas, manteníamos la posición y la rigidez de la columna para luego
empernarlas desde atrás. Entonces lo que hicimos fue empezar a desmontar, si empiezan a ver que eso se hace una columna sí, una columna no, lo que hicimos fue desmontar una columna sí, una columna no, primero para preservar las columnas que sigan cargando el propio peso de la estructura y segundo para empezar a transformarlas, digamos, en grupo. Entonces, claro, uno empieza a darse cuenta que con este sistema de prensado era muy fácil ya poder empernar desde atrás el sistema de unión entre travesaño y columna. Entonces, si ven, este es el sistema y el detalle constructivo donde con un ratchet, que es esta llave de mano, se termina de empernar el tirafón a las columnas con los travesaños. Este es el detalle desde atrás y este es el sistema que tiene toda la casa. Eso obliga a que la junta no sea de 4 centímetros, sino posiblemente de 7, para que entre una mano y pueda justamente operar. Y eso es lo que construye el detalle típico de este proyecto. El detalle típico justamente a la altura de los ojos, a la altura en que el tacto o tú te pones en relación directa con el detalle constructivo, solo te pones en relación con la fibra, no te pones en relación con ninguna unión mecánica, ni con ningún perno, ni con un anclaje. Cuando tú estás parado frente a la obra, tocas las fibras de la madera. Y con ese detalle pudimos reproducir y construir y solucionar perfectamente la nave estructural de detalle único. Evidentemente, estas diagonales, que son excepcionales, son y se ubican en los momentos de mayor rigidez o de mayor solicitud estructural del proyecto. Y con eso rápidamente pudimos empezar a reinstalar las vigas o a completar las vigas secundarias que habíamos pensado. Como se dan cuenta, no hay ningún rebaje en ninguno de los elementos. Las columnas son elementos perfectamente determinados, las vigas también, para justamente atender a la cantidad de herramientas y a la velocidad que nos exigía esta obra. Igual se está viendo la única viga que termina cargando unas vigas que están en voladizo sobre el área de la escalera, es la única viga que tiene 3 pulgadas, de ahí todas las vigas y todos los elementos son de 2 pulgadas. Y rápidamente pudimos retomar y construir la nave. Claramente se nota también el segundo aprendizaje, el segundo error, ya toda la nave está rigidizada permanentemente. Estos elementos de rigidez son las columnas deformadas en la etapa inicial. Entonces las usamos ahora de puntales, primero con miedo porque decíamos cómo le estamos haciendo esto a la madera, porque la madera aparentemente es costosa y tal, pero luego tuvimos claro de que estamos trabajando con madera y que el reciclaje es una de sus virtudes. Todos estos elementos se convirtieron después en cada uno de los herramientas de esta obra. Entonces, como síntesis, en la nave se ve que durante el proceso ya hay unos elementos de rigidez que garantizan que las dos alas o los dos ejes principales sean absolutamente paralelos. Luego, otra de las cosas es importante entender que el techo o el piso es estructura también. Los 2 centímetros hacen que sea tan flexible en todas las direcciones del proyecto que el techo mismo es una estructura. Esta es la foto de la tranquilidad, donde evidenciamos que realmente habíamos conseguido tener columnas absolutamente derechas y que es lo que ya nos permitía comprender que habíamos superado todas estas crisis de meses y de aprendizaje. Entonces, como resumen para ustedes, las columnas pasan por este proceso de fresado con la fresadora, con el taladro, luego con la cuerda y con la guía se colocan sobre el anclaje. Posteriormente se prensan estas piezas más rígidas a las columnas para mantener su posición y rigidez. Luego con la plomada se ubica la posición deseada, ¿de acuerdo? Y luego con el nivel de mano se colocan los travesaños en la posición deseada para posteriormente, como ven en esta imagen, con el ratchet empernar el tirafón o asegurar el tirafón, perdón, desde atrás. Y la sujeción de los elementos de arreos 3 que garantizaban que la nave sea paralela solo se hacían con prensas de 6 pulgadas, con lo cual no era un problema. Y posteriormente con una nave que ya no se movía, era muy rápido y muy seguro empezar el proceso de montaje de los otros elementos estructurales. Hasta ese momento nosotros habíamos construido la nave en este perímetro, no habíamos construido el patio inicial ni habíamos retomado el muro de adobe y usábamos la nave como un taller de carpintería. Nosotros decidimos no proteger la madera, sino entender que la madera era estructura y que nos parecía bien que la madera absorbiera las condiciones del tiempo y las condiciones climáticas para que pareciera que esa nave no era una nave nueva, sino que siempre estuvo ahí. Y estas otras columnas que aparecen en medio son esas diagonales que acabo de comentar. Entonces esta planta funcionó como taller en este primer momento y en aquel momento,
Cuando era taller solo se protegía con calaminas o con unos plásticos para evitar que el agua llegara directamente. Y luego, posteriormente, con todas esas maderas deformadas y con los puntales, empezamos a construir los nuevos suelos. Entonces aquí se ven estos suelos que empezamos a reciclar. Y, por ejemplo, una de las decisiones de colocar la madera en paralelo y con distancia era revelar que estábamos reutilizando esas columnas que habían sido deformadas y que habían sido mal utilizadas en la primera etapa de la construcción. Por eso no hicimos machimbrados, por eso no hicimos otro tipo de arquitectura, sino creíamos que se debía evidenciar el error y que justamente se entendiera esa transición de error a conocimiento. Lo que les comentaba, las vigas son igual de flexibles que todos los elementos. Para justamente dirigir y controlar su dirección, se entrelazan con una especie de correas o unos cinturones de madera muy delgados que posicionan la madera para posteriormente fijar con estas columnas recicladas los nuevos suelos y la nueva estructura, que además hace que el techo funcione como un diafragma, como una unidad para llevar las cargas verticales hacia las columnas, ¿no? Y finalmente, con esa seguridad se revela que el proyecto había quedado apuntalado, pero que ya habíamos podido construir la totalidad de este sistema estructural con una nave absolutamente paralela, con unas columnas derechas y con un techo que, si bien había sido pensado inicialmente con triple fenólico, rehusó todos los errores que se habían cometido durante este proceso de aprendizaje. En esta historia del proceso se revelan no solo cómo se ha transformado la obra y cómo la empezamos a construir. Por un lado, podemos hacer la lectura de que empezamos a construir la nave de atrás hacia adelante, pero por otro lado, en estas dos filas, que son la primera etapa de aprendizaje, ven que no hay ni un solo elemento de rigidez, con lo cual no había garantía de que esto estuviese aplomado, no había garantía, además, de que estas columnas estuvieran derechas, todas estaban deformadas. Ya en este proceso de aprendizaje, pues se colocaron adecuadamente con el proceso que narré inicialmente las columnas de madera derecha y con estos arreostres para posteriormente liberar la nave y convertirlo en los últimos meses en este taller de carpintería que nos permitía terminar los otros servicios y otras cosas en la obra. Digamos, esto fue la obra durante aproximadamente 8 o 9 meses. Un taller de carpintería con la estructura expuesta. Y justamente producto de la suspensión del programa y de esta planta libre nos permitía que funcionara como ese taller de carpintería que necesitáramos. Entonces, como resumen, la arquitectura y los detalles son producto de ese taller instalado en obra. No hay nada que se haya fabricado o tercerizado fuera de esta obra, entonces la arquitectura misma dio lugar a esa operación. Y en cuanto al siguiente punto, sobre obra habitada, fue el momento de estos 579 días donde nosotros tomamos esa decisión política de ir a vivir a la obra, en el que íbamos a absorber la aspereza de una obra, el polvillo de la madera, el ruido, el frío. Pasamos a ser nosotros en ese momento el sujeto principal de esta obra. Para eso lo que hicimos fue construir en el segundo nivel un habitáculo en acero galvanizado, que es este de aquí ya terminado, en el que íbamos a colocar con urgencia nuestro estudio de arquitectura, mientras en el piso inferior, en la planta del primer nivel, seguíamos operando como taller de carpintería para terminar los cerramientos pendientes. Esta es la sección del proyecto con el habitáculo, esta es la oficina en aquel momento, y nos apretamos de alguna manera y estuvimos en este segundo nivel, mientras, como ven, el patio del primer nivel no estaba construido y seguía funcionando esto como un taller de carpintería. Poco a poco, ese taller de carpintería lo íbamos reduciendo y lo íbamos arrimando hacia los patios. Digamos, aquí es un momento del patio donde se está trabajando una de las puertas principales del proyecto con madera reciclada. Ya no habían secciones de 2x4, todas las secciones eran de 2x2, de 3x2, de las cosas que nos encontrábamos. Entonces la arquitectura y el detalle es resultado de la madera disponible, y al fondo se ve, por ejemplo, cómo el otro patio, muy poco, ¿no? Pero se ve cómo funcionaba como depósito. Entonces, con estas maderas que comentábamos, incluso empezamos a desarrollar las carpinterías dentro de este taller de carpintería, y con eso terminamos de cerrar y de cubrir todo aquello que es cerramiento. Entonces, la arquitectura aquí juega un rol estructural en muchos sentidos. Esa estructura para cargar su propio peso, pero también esa estructura para cargar un machimbrado para una puerta, o esa estructura para cargar un vidrio de una mampara. Todo es estructura.
Y por otro lado, el cerramiento complementario que usamos fue el fibrocemento y lo usamos por el lado más rugoso para, junto con unos tornillos negros de 1/4 para que hicieran las veces de un tejido. Entonces finalmente el resultado de la arquitectura es que la madera está en todo aquello que demanda estructura, independientemente de su escala edificio o escala carpintería de cerramiento, y fibrocemento es aquello que necesita otro tipo de cerramiento menor, pero que nos parecía que generaba un tejido bastante amable. Finalmente se convierte esto en una oficina, esto ya operábamos como una oficina en el primer nivel, tuve que irme a vivir temporalmente en el segundo nivel, mientras se terminaban los trabajos de carpintería y la estructura del primer nivel, con lo cual era lo suficientemente incómodo, pero nos terminó por sensibilizar incluso cómo una gotera puede afectar a una vivienda que no está consolidada. Recuerdo que en algunos momentos, cuando el techo de madera o cuando no teníamos los aislamientos con los mantos asfálticos, el agua se nos metía por un huequito de 3 milímetros, pero de manera absolutamente radical. Entonces, a veces no tomamos conciencia de esas cosas y creo que también ha sido una de las cosas que nos ha transformado producto de esta obra. Por ejemplo, cuando decidimos vivir y trabajar en la obra, nosotros vivimos en unas condiciones ásperas. Entonces, se ve en esta foto, que es una memoria súper bonita, cómo están los arrostres todavía de esa nave que no se había terminado de construir en la parte de adelante, unos cerramientos de cartón corrugado temporales, la teatina con el fibrocemento en lugar de tener los vidrios o los policarbonatos translúcidos. O sea, realmente fuimos parte de comprender qué era lo necesario y lo mínimo para poder llevar a cabo esta obra. Estuvimos así alrededor de 8 meses. La manera en que habitamos esta obra era a través de sus objetos. Todos estos objetos son objetos que siempre hemos tenido y que se han ido acumulando y construyendo a través del tiempo, y ha sido la manera en que nos hemos relacionado con esta obra. Otra de las cosas que, si ven en el andamio, que siempre nos acompañó, está la madera acumulada, que era la madera con la que íbamos a construir el primer tramo del edificio. O sea, realmente era un proceso que estaba en construcción, y eso hoy nos parece fascinante. En aquel momento, duramente fascinante. Pero sin embargo también revelaba otras cualidades, ¿no? Si ven, no hay una especie, la teatina es opaca, está cerrada con fibrocemento, los tablones son los tablones de construcción donde se paraban los obreros, y este era el tipo de atmósfera en la noche, una penumbra absoluta cuando se habitaba en esos meses de la obra. El día no era muy distinto a eso. Los cerramientos en cartón corrugado generaban estos momentos de sombra que nos parecían interesantes, que nos hacían cuestionarnos y que también nos interpelaban constantemente. Pero el cambio fue radical, es la misma obra, solamente cambiando todos los cartones corrugados con policarbonatos y abriendo las otras teatinas pendientes de la obra. Esta es una atmósfera de la obra digamos en temporada de invierno. Como es una nave, la nave adquiere el color y la temperatura del ambiente. Si el día es muy gris, la nave es gris, no hay posibilidad de que la nave sea de otra manera. Y eso tiene que ver con una decisión arquitectónica totalmente, ¿no? Porque si hubiésemos querido la presencia de la luz más potente, el patio hubiese estado en medio, pero estuviésemos hablando de otro proyecto. Y fue increíble porque aquí los jóvenes que nos acompañaban en la oficina empezaron a trabajar en 3 o 4 meses con estas condiciones ásperas, porque luego empezamos a construir otras cosas más, con lo cual en los momentos de mayor tranquilidad se tomaban estas fotos, porque luego la oficina estaba siempre al revés. Y finalmente ya se revelan todos los valores de la obra, que es una sección típica que se repite N veces. Esta es la sección típica de 4 metros de alto, que se repite de inicio a fin, con las columnas de 2×4, con el techo recuperado de las columnas deformadas, y luego con una estructura mucho más ligera de acero galvanizado, también con cerramientos de fibrocemento y con unos perfiles que se llaman omegas, que son las viguetas que sostienen las coberturas, pero que lo usábamos como cielo raso para terminar de construir el proyecto. Finalmente, esta es la manera en que se habita hoy la obra, y como se habitaba no hay mucha diferencia, o no hay diferencia en cómo se habitaba en aquel momento y cómo se habita en este momento, y nos parecía súper interesante mostrar esta imagen porque revela
lo que es la obra. El andamio que habita esta obra no es otro que el andamio con el que se ha construido la obra. Es decir, la memoria, el tiempo, juega un rol importante, también esta idea de circularidad juega un rol importante, y esa escalera no podía ser de otra manera. Me parece que esta escalera tiene como, o recoge muchas ideas y recoge simbólicamente otras cosas, pero también es una manera de entender el proyecto porque te permite colocarte arriba de la obra, debajo de la obra. Es igual, diría también que conceptualmente es súper interesante porque te permite colocarte o mirar la obra desde el cristal que tú quieras, ¿no? Lo puedes ver en su dimensión ecológica, en su dimensión social, en su dimensión constructiva. Entonces me parecía que significaban muchas cosas y por eso es que acoge la obra sin ningún problema este andamio. Y finalmente lo que les comentaba, que los errores se convirtieron en conocimiento y se revelan a través de la separación de esas columnas deformadas por donde pasa la iluminación y la ventilación y el registro visual de la obra y del proyecto relacionado al primer nivel con lo que ocurre arriba. Finalmente de lo que se trata es eso, de una nave estructural de sección continua, de columnas de 2×4 que se repiten n veces y que se retiran finalmente de ese muro preexistente, que es un muro que nos antecedía, que tenía aproximadamente 100 años de construido. Entonces nos parecía que la memoria de lo construido sobre el muro era importante también, y también en términos prácticos nos había protegido durante el proceso porque nos molestaban muchísimo. Recuerden que no hay un sistema de gestión para obras en el tiempo. Cuando tú pasas por un proceso municipal y tienes que construir un proyecto, eso tiene fecha de inicio y fin, no hay manera de pagar procesos en el tiempo. Entonces nos parecía que era importante y además ya había pasado tiempo y distancia como para nuevamente estabilizarnos y entender qué era lo que había que hacer, porque en aquel momento estábamos obsesionados con que incluso la fachada estuviese a pie para que esto sea casi una especie de obra integral en madera. También se revelan otras cosas importantes, la presencia de estos dos patios y de estos guaranguay, que son unos tecomas que dan sombra a las vigas que están expuestas. Recuerden que yo les comentaba que el sol termina deformando las columnas, y más aún si son de 2 pulgadas, pero esa sombra realmente está ayudando a que esas vigas no se deformen, aún se mantienen bien, con lo cual creemos que es un sistema importante y aparte nos acompañan a habitar y a mejorar un poco las cualidades atmosféricas del proyecto. Finalmente, terminamos por construir ese primer módulo que comentábamos con esa estructura o esa pantalla estructural recibida de la fachada detrás de ese muro de adobe, pero que hacía nuevamente de pantalla estructural. Es un machimbrado de 2 pulgadas estructural que rigidiza toda la nave y que permite justamente que sea posible la planta libre. Nosotros ya vivíamos, como les mencionaba en un inicio, pero ya podíamos construir esto de manera tranquila. Toda la obra se construyó con 2 personas, que fueron estos 2 carpinteros fantásticos que hicieron absolutamente toda la obra, incluidos los trabajos de acero galvanizado. Y ya en esta última etapa solo se construyó con José, y él hizo absolutamente todo, con lo cual fue estupendo. Los fibrocementos a una sola capa se pusieron en el patio y a doble capa hacia el interior. Fue por un tema de decisión de disponibilidad material, porque lo ideal quizás hubiese sido tener la doble capa, pero como eres colindante con unos muros vecinos, no nos preocupaba que la madera quedara expuesta. Y finalmente este es el árbol, el tecoma en sus momentos iniciales. Eso está un poco o bastante distinto, pero también la estructura se revela y se desnuda para revelar y comprender cómo es el sistema constructivo y poner en relación justamente sus límites y no esconderlo. Lo mismo en el otro sentido se encuentra uno de los muros de quincha originales del proyecto, que también son parte del límite de propiedad de esta obra, pero que no pudimos reforzar porque evidentemente compartía propiedad con el tercero y el tercero no estaba de acuerdo, pero era una manera como de revelar aquella situación y aquel momento. Finalmente terminamos de construir esta pantalla estructural y esta pantalla estructural termina justamente siendo uno de los umbrales más importantes y de transición de acceso entre la calle y lo que ocurre luego dentro, ¿no? Finalmente esta es una fotografía con la obra terminada. Aquí la arquitectura es más brillante porque estamos hablando de verano.
Y era lo que les comentaba, ¿no? La arquitectura es brillante si es que, hablo del brillo, si es que la atmósfera se lo permite, y es más oscura o es más gris si es que la atmósfera es otra, ¿no? Finalmente, esta es la planta final del proyecto, estas columnas que se repiten cada 75 centímetros, no cada 40, no cada 60. Queríamos alejarnos de la proporción del mueble, queríamos estar más cerca de una infraestructura, pero no somos una infraestructura, con lo cual esa medida intermedia obedecía un poco a esa proporción tosca que tiene la nave, porque la tiene, pero luego también se evidencia esa transversalidad y que estos mobiliarios podrían no estar, y así como funcionan como una oficina, podrían convertirse en un lugar para otras actividades, conversatorios y etcétera, ¿no? Y también la presencia de este muro de adobe, que de pronto se convirtió también, me parece que uno de los otros momentos que entendimos importantes para el proyecto, porque era una oportunidad más para cerrar esta cadena de aprendizajes que habíamos iniciado. Finalmente es esta nave vacía, continua, libre, donde es un solo techo que, a partir de sus elementos y de sus tejidos estructurales, permite filtrar la iluminación, la ventilación, etc. Esta es la nave, digamos, como usualmente está hoy. Uno entiende que es un lugar listo para la transformación, que puede ser un conversatorio, que puede ser una vivienda, que puede ser una oficina, que ha sido como clave haber suspendido el programa para poder colocar la preocupación en estos otros temas de los que estamos conversando. Y la última etapa de aprendizaje, que se dio casi ya hace un año, fue reforzar el muro de adobe. Con esto ya termino. Y ese muro de adobe pasaba por coserlo nuevamente con una serie de drisas atadas a esta especie de viga collar. La única manera de convertirlo en unidad era colocar esta viga collar y amarrarlo a través de las juntas de adobe, para que luego, a través de solo 2 elementos, se conectaran con la nave principal, para evitar el volteo, solo el volteo del muro de adobe, porque evidentemente frente a un sismo, un terremoto, esto se va a fisurar, pero si termina generando algún tipo de problema, se va a destruir sobre su propia ubicación. Finalmente un poco se revela el proceso: primero limpiar el muro, quitar los revoques, revelar cada uno de los bloques de adobe de 50 centímetros, entender en dónde están las fisuras, entender en dónde hay que reemplazar las piezas, hacer este recalzado de algunas piezas de adobe, inventarse brocas para poder atravesar un muro de 50 centímetros, tejer y coser cada 30 centímetros con estos nudos tipo 8 y envolver el muro de adobe, atar la viga collar a esa estructura que son estas 2 vigas principales en sus ejes longitudinales de la nave principal. Y aquí se ve un poco cómo termina operando, ¿no? Este es el muro de adobe recuperado, separado de la estructura y solo conectado, tocado a través de un solo punto en esta viga principal del proyecto. Posteriormente se le hace una última capa. Obviamente la driza no puede quedar expuesta porque alguien las puede cortar y esto deja de funcionar. Una capa de 1 pulgada de tierra, paja, que se prepara con 24 o 48 horas de antelación, y a través de este nudo el sistema de reforzamiento se encuentra completo. Finalmente todo es un trabajo manual. Con un pañeteo se termina como cubriendo todas las drizas. Luego con una regla se termina llevando el nivel, con la plomada verificando el mismo, y se hace el acabado con una capa de impermeabilizante natural. En este caso fue con el almidón del arroz, que no es otra cosa que hervir arroz en agua. Y con esta capa permite de que el agua discurra y no termine desgastando o haciendo que la tierra se desprenda, o cuando tú toques el adobe tampoco te quedes la mano con tierra, sino que ya hay una lámina muy fina, ¿no? Y es así como se termina componiendo este proyecto, una arquitectura que termina hablando de una manera de habitar y construir en un contexto específico como este, que nos antecedía, que ocurría hace 100 años, pero que no evidencia del todo lo que ocurre por dentro, más allá de este tecoma que tiene estas flores amarillas lindas, y de haber revelado el dintel para entender cómo se construye en adobe, ¿no? Este es el dintel que carga justamente la parte superior del adobe.
Y en el tiempo y en los procesos de apropiación y transformación ocurren estas cosas y seguro seguirán ocurriendo. Esto ocurre de manera independiente, no somos nosotros los que hemos intervenido. Y quizás está bien, y quizás está bien. Y en ese proceso ocurre esta cosa significativa para nosotros que nos señalan de que el proyecto había sido reconocido o que había tenido este reconocimiento tan importante, pero lo que significa para nosotros es cuestionarnos qué es lo que significa realmente de que esta obra haya sido reconocida con una cosa de este tipo, porque es una obra abierta, es una obra inconclusa, no es un edificio terminado y no es un objeto. Lo que nos parece una cosa muy linda porque habla de la arquitectura colocándose en otras latitudes, en otras coordenadas, donde el objeto ya no es lo significativo, sino los procesos que pueden modificar a la arquitectura y a los sujetos dentro de ella, los habitantes. Y finalmente, para los que no han asistido a la obra, les comparto un pedacito de ella. Y esto es el gracias. Después de haber visto las fotos y los planos del proyecto durante 6 meses, ¿no? De haber visitado la obra hace unos pocos días y después de ver tu charla, sí me ha terminado de convencer que probablemente es uno de los proyectos más fascinante y más relevante de la arquitectura peruana de los últimos 5 o 10 años, por 3 motivos principales, ¿no? Creo que primero lo que cuentas y la historia y la narrativa del proyecto y su cualidad arquitectónica entra en resonancia con muchas dimensiones contemporáneas de la arquitectura, ¿no? El tema del tiempo, el tiempo que pasa, pero también el tiempo que hace, ¿no? Integrar eso en el proyecto, el valor del material, ¿no? Creo que también preguntarse sobre cuál es el valor real del material, el rol del arquitecto, ¿no? Creo que el proyecto también cuestiona cuál es el rol del arquitecto y al final también un poco la cuestión del programa, ¿no? Creo que esas 4 dimensiones lo colocan realmente de forma muy relevante y precisa en la arquitectura contemporánea. El segundo punto que creo que lo hace muy relevante es que también es a la vez una especie de historia de la construcción en madera en el Perú, ¿no? Con todos sus desafíos, sus problemas, ¿no? Tanto en términos de material, de normas, de personal calificados o no, de tiempo, también de las ventajas de las maderas tropicales, ¿no? Como tiene el guayururo, ¿no? Entonces creo que también lo que cuentas es una especie de guía de cómo
qué hay que hacer y no hacer cuando uno construye en madera en el Perú y por eso creo que también es muy sintomático de eso, ¿no? Y el tercer punto que creo que lo hace más relevante es que creo que también el proyecto entra en resonancia con en desarrollo de sistemas constructivos en madera, más históricos como los entramados ligeros balloon frame. No sé si conoces un poco la historia del balloon frame, principalmente el norteamericano, pero realmente es una historia fascinante, sobre todo hablando del 2x4, ¿no? Que es el famoso 2x4 que ha nacido en realidad en Estados Unidos hace un poco más de 150 años, y que ahora lo que cuentas de cómo pasas, digamos, los problemas que han encontrado en la sección, ¿no? Del pandeo, del apuntalamiento, de la esbeltez de los elementos. En realidad es una especie de pequeña historia de cómo el balloon frame, digamos, norteamericano ha evolucionado en el tiempo, pasando al sistema plataforma y cómo ellos han hecho evolucionar su sistema de proceso de transformación del material, cómo han modificado la sección. Ahorita el 2x4 en realidad en Estados Unidos no es un 2x4, se lo llaman así, pero en realidad tiene casi 2 centímetros menos, ¿no? Por diferentes motivos. Y creo que también en realidad lo menciono porque me parece relevante porque son historias inspiradoras justamente para el Perú que podría inspirarse muchas de esa historia, ¿no? En realidad, ¿no? Y que mucha gente no conoce, normal, porque es muy específico, pero creo que hay mucha inspiración en usar esas secciones, en usar como sistemas constructivos. Creo que hay mucha pertinencia en el trabajo que has hecho. Entonces, nada, te quiero felicitar porque me pareció realmente una presentación y un trabajo extraordinario, ¿no? Gracias. No. No, entonces ahorita sí quiero abrir las preguntas, si tienen consultas o dudas, no sean tímidos. No te puedo jalar el micro, entonces. Muy buena pregunta. Ya. Lamento no poder contestar tu pregunta, pero es por una razón. Y es porque, eh, o sea, sí, la voy a contestar, pero no en lo que tú estás buscando. El sistema de madera y el sistema metálico no están unidos, son independientes. Simplemente uno se ata a otro para estabilizarlo, porque además es una escalera temporal. No sabemos si esta escalera, porque hay una cosa que es importante decir. Esta escalera es una escalera incómoda, tiene un contrapaso muy alto, es muy angosta. Entonces, si hubiese la urgencia, que todavía no la hay, de reconstruirla, el espacio para esta escalera existe, ¿no? Con las dimensiones que el Reglamento Nacional de Edificaciones demandaría. Pero si hubiese que modificarla, sería eso, modificarla en el código del andamio, haciendo las veces de andamio, digamos, más adecuado para esta especie de demanda. Pero hoy por hoy, como ocurriría, eso estamos hablando del Código Perú, ¿no? Porque si esto estuviese en Japón, tiene las dimensiones y no sería un problema. Entonces, por ahora nos parece, al ser temporal, que no tiene por qué estar sujeta y anclada y cargada a la estructura. Entonces, hoy por hoy son estructuras independientes, pero solo como dato adicional, el acero y la madera son perfectamente compatibles, porque uno se sujeta o se emperna con el otro. O sea, no hay ningún tipo de incompatibilidad. Evidentemente habrá un cálculo estructural que dirá si lo golpea o no lo golpea, si hay que dejar una junta o no, pero tú mencionaste la palabra incompatibilidad y no existe, al contrario, se llevan bien. De hecho, todas las uniones son metálicas en algún sentido. O sea, a veces con plancha y a veces sin plancha, pero son sistemas mecánicos. Los pernos, los tirafones son sistemas metálicos, ¿no? Y las planchas también.
no tengo una respuesta concreta a lo que señalas y precisamente porque el proyecto es un proceso que ha transformado este espacio, pero diría que también me ha transformado en alguna medida a mí. Porque toda la planificación del proyecto, el anteproyecto, antes de ejecutarse, era de una manera distinta a esta. Lo único que se ha, digamos, mantenido es la estructura del proyecto, que es la estructura de la narración del proyecto o es la estructura temporal que he tratado de construir. Y creo que está bien porque creo que la principal lección es justamente poder desde el habitar cuestionar algunas cosas, algunos paradigmas, porque todos tenemos obsesiones. Y lo que me ha dado la temporalidad es justamente cuestionar todas mis obsesiones y todas las subjetividades construidas en mí. Y posiblemente si tuviese que hacer una ampliación en 2 años, la respuesta que yo pueda ensayar hoy sería muy distinta en la línea de este proceso, porque serán otras preocupaciones y otros intereses los que gobernarán esta investigación. ¿Cómo se vincula un poco más con la vivienda autoproducida? Ya, está bien. Te voy a revelar unas cosas. Lo que pasa, producto de esto, nosotros ya veníamos haciendo algunos artículos respecto y en torno a la vivienda autoproducida, porque tenemos unos compromisos acumulados con la universidad de proyectos anteriores. Y entonces en el descubrimiento es que lejos de pensar la vivienda como un inmueble y una cosa permanente, que además está sujeta a otros presupuestos impagables, creo que el paso de la vivienda autoproducida o uno de los nuevos horizontes es entender la vivienda autoproducida como un sistema transformable. Es casi como un mobiliario incremental en el tiempo que pueda tener la proporción y la escala que se sujete a microcréditos y que esté a la escala de las familias autoproductoras, que es un poco lo que narra, no sistematiza y me alegra que no sistematice y que sea un modelo, porque más bien nos ha permitido como abrir y entrar esos temas, pero creo que sí hay como una especie de continuidad entendiendo de que una vivienda ya no tiene o no debe ser permanente y más si se trata de la vivienda popular autoproducida.
55 entre ejes. Bueno, la respuesta no es muy sofisticada. Es, pero sí hay un guiño a algunas cosas que se dicen, ¿no? O sea, primero, esta modulación en sistemas industrializados de 60, 1,20 m, etcétera, justamente si yo me colocaba en esa instancia era afirmar que esto era lo mismo y que aparentemente en la lógica de que hay desperdicio, de que no se puede, que no es real, pues caso por caso, porque siempre hay una merma, pero es del 10%, al menos en esta escala no es significativa, con lo cual era primero como cuestionar si es en automático decir que siempre tiene que ser 60, 1,20 m o 40 en función del triple fenólico, en función del tal. Era una primera cuestión. Lo segundo fue cuestionar justamente qué proporción debería tener esto, porque en algún momento, o sea, obviamente yo ahora lo cuento en modo claridad, ¿no? Pero obviamente han sido dudas permanentes, ¿no? Porque yo tenía muy claro que una proporción de 60 centímetros o de 50 centímetros iba a ser mucho más fina y mucho más esbelta. Entonces, en algún momento, calculando la cantidad de piezas que necesitaba, también fue como una renuncia y poner a lo racional por delante, ¿no? Como decir, ok, puede ser muy fina, muy tal, pero de eso no va esta obra, sino como reconciliarme con esas proporciones ásperas y esos otros procesos que no son los industriales, sino son los semi-industriales. Lo mismo, reconciliarme, por ejemplo, que se me viene a la mente, con los pernos y con todos los sistemas metálicos, porque en algún momento yo pensaba en esta obsesión de que no se diera ningún solo metal, pero ha sido la mejor decisión porque sabíamos que nos íbamos a equivocar. Entonces, desmontar una columna que está empernada es súper rápido, pero si la unión hubiese sido clavada, no había manera de recuperar la madera porque arrancas la madera. Entonces, esa reconciliación también me parecía súper interesante. Y luego, la cantidad de elementos y la distancia también obedecen a un comportamiento estructural, ¿no? No es más porque falla, no es menos porque no se necesita, y tiene que ver con esa conversación, con todas esas miradas. ¿Por qué, perdón? Uh-huh. 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 Sí, o sea, claro, se cruzan varias sucesiones, que escribo alguna de ellas, porque claro, cuando empiezas esto también imaginas que no sabes qué va a pasar en 20 años y de pronto no hay ninguna obra más que pueda hacer. La posibilidad de que esto pudiese reciclarse y convertirse en otra obra me parece importante, y esta es la manera de pensar el futuro desde el presente también, ¿no? Imaginar un edificio que se puede reciclar completamente o que acumula sección, porque arriba la mayor cantidad de madera está en el techo. Eso también es un depósito de material para lo que pueda ocurrir en el futuro. Pero quizás son más ideas, no sé qué tan ciertas son, pero por lo menos pensarlas está bien. Uh-huh. 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 Por la máquina, pues. Cuéntanos.
tan racionales, son prácticas, Hmm. y al final cada uno se olvida. Es una parte de lo que está No, de acuerdo, mientras van... No, dale, Rodrigo. Es que hay que ser, o sea, sé que tengo que ser bien cuidadoso donde lo digo, porque hay que ser muy respetuoso. Hay una distancia, una cosa es vivir y construir en 16 años y otra muy distinta en 3. Aun cuando la ambición y las preocupaciones estén ahí, alineados, ¿no? Entonces, realmente es como tratar de acercarse, pero seguro que no, o sea, haciendo este ejercicio no vamos a llegar, pero sí nos vamos a sensibilizar bastante más. Cosas que sí pone como valor, como coge algunos conceptos que no se, no, y a mí también, o sea, me critico a mí mismo, que no sabemos qué es la progresividad, no sabemos qué es la temporalidad, ¿no? No sabemos qué es la autoproducción, pero justamente el tiempo creo que le ha permitido a la obra y a la construcción de este lugar como tratar de comprender qué es, de qué estamos hablando. Yo creo que eso es una cosa como súper potente y poder decirla y llamarla con palabras y entender cómo se usa eso para hacer un proyecto de arquitectura, creo que es una cosa o sea, creo que es una cosa a la que aspira el proyecto. Pero yo creo que no llega más allá de eso. Creo que toma como referencia algunas condiciones y trata de entenderlas y trabajarlas, asume el error como parte del proceso porque la gente construye, reconstruye, se equivoca y tal, y esto se desnuda completamente y te narra un proyecto que está lleno de errores y que generalmente son un problema y muestran poca eficiencia y poca profesionalidad, pero al contrario, es un valor importante para justamente comprender el detalle constructivo adecuado que compone esta obra. Yo el mayor símil es justamente enfrentarme con algunos otros temas. No podría yo responder concretamente exactamente en qué se parece, pero la exposición sí trata de narrar todos esos contenidos que he recogido y de los que somos parte, porque vivimos en ese 90% de crecimiento urbano informal, que deberían tener nombre, lugar, o por lo menos que discutirlos. Y eso es un poco lo que procura esta obra. Perdona que no sea tan específica la respuesta, pero porque, por ejemplo, si yo dijese eso frente a una comunidad, sería muy, muy duro, ¿no? O sea, me parece que como... Entonces hay que tener cuidado cómo se dice. Igual hay que decirlo, ¿no? Pero incluso yo todavía no termino, supongo, de encontrarle el lugar más adecuado de cómo decirlo.
porque hay que tener como respeto por eso. Ujú. No, no, sí es verdad, estas cosas más pragmáticas, este tipo de viviendas se hipotecan como terrenos. No hay posibilidad que se hipotequen como edificios. O sea, todas tienen este problema, ¿no? Y así fue como nosotros nos acercamos a esto. O sea, fue así, claro, ¿no? Eh, te iba a comentar algo, me acabo de... Ahora no puedo. Ah, no, también, claro, es lo que quería decir, que también sirve meterse a estas cosas como romper unos mitos. O sea, o sea, la madera no es cara. Mito uno, no es cara. Lo que es cara es la mano de obra.
y porque no hay mano de obra, porque culturalmente y constructivamente no lo tenemos. Entonces, cuando eso se alinee un poco, yo creo que eso va a mejorar. Es cierto, porque Vincent supongo que ya me está mirando con sospecha porque no es madera certificada o no, entonces eso puede como cambiar, pero principalmente hay muchos mitos, no voy a hablar de sus condiciones, de las propiedades de la madera, pero digamos en los términos prácticos uno dice que es carísimo y que no se puede y no es para nada caro. Lo caro es la mano de obra, con lo cual hay que inventarnos algo y afectar ese proceso para que realmente podamos como hacer proyectos, ¿no? Pero es haciendo proyecto, creo yo. No hablo de proyecto construido, sino haciendo proyecto. Hmm.